Vamos a representar esta función racional que tiene forma de hipérbola, y para empezar vamos a recordar cuál es el formato de función de hipérbola que vamos a estudiar en clase. Estos son los puntos que vamos a ver en primer lugar: pues identificación de la función, dominio, puntos de corte, asíntota horizontal, asíntota vertical y representación gráfica, ¿no? Bueno, en primer lugar, la identificación de la función, bueno, pues la hipérbola que vamos a estudiar va a tener este formato. Va a ser una función racional, es decir, pues la división de dos polinomios, en este caso dos polinomios de grado 1. Tendremos 4 coeficientes, ¿no? Y en nuestro caso particular, cuando el numerador vale 1, pues querrá decir que este coeficiente pues vale 0, este coeficiente vale 1, este coeficiente en nuestro caso vale 1 y este coeficiente vale 3. Luego se trata de una función racional que se traduce en una hipérbola equilateral. Muy bien. Pues el siguiente punto que tendremos que tratar es el dominio. Bueno, ¿cuál es el intervalo de x donde hay gráfica? Como se trata de una fracción, el único inconveniente que tenemos cuando representamos funciones racionales es aquellos puntos en los que el denominador se hace 0, es nulo. Es decir, que en este caso, en la fracción 1 partido x más 3, tendremos que comprobar cuando x más 3 vale 0. Así que averiguamos cuál es ese punto. En este caso es muy sencillo: cuando x vale menos 3, el denominador se hace 0, se anula, y por tanto ese punto no tendrá una correspondencia en la gráfica, en la imagen. No habrá gráfica en el punto x igual a 3. No podemos representar ese punto, porque la división entre 0 no está definida, es una indeterminación matemática. Así que el dominio es automático. El dominio pues sería el dominio de f, serían todos los números reales salvo el menos 3. Muy bien. A continuación vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Para empezar, ¿a qué nos referimos con puntos de corte? Bueno, en una representación normal de una gráfica es habitual que la gráfica corte a los ejes en algún punto. Por ejemplo, en eso. ¿Y en esos puntos qué ocurre? En esos puntos pues se darán esta circunstancia, pues que este punto tendrá una coordenada x que no conocemos y la coordenada y será 0. Y en este punto ocurrirá pues lo opuesto, ¿no? Pues que tendremos que la coordenada x valdrá 0 y la coordenada y pues no sabremos cuánto vale. ¿Cómo calculamos, por tanto, esos valores? Pues usando esto, sabiendo que esta coordenada de aquí vale 0 y sabiendo que esta coordenada allí vale 0. Vamos a ver. Vamos a calcular los puntos de corte. Primero vamos a calcular el punto de corte con el eje Y. Entonces, para saber dónde corta la función al eje Y, fijaos que debe ocurrir esto, que la coordenada x valga 0. Así que voy a hacer lo siguiente. Como x tiene que valer 0, pues eso es lo que voy a ver en la función. F de x, que es en realidad la y, la imagen de la función, tiene que ser igual a 1 partido x más 3, pero en realidad x vale 0, así que y vale 1 partido por 3.
Luego tenemos un punto de corte. Vamos a llamarlo el punto de corte Y. Y ese punto de corte es el 0, 1/3. ¿Qué ocurre con el punto de corte del eje X? Punto de corte en ese caso, la coordenada Y será la que valga 0. Y como hemos hecho antes, querrá decir que Y vale 0 y es igual a 1 partido X más 3. Tenemos que hallar qué valor de la X hace que esta expresión 1 partido X más 3 valga 0. ¿Hay algún valor de la X que haga que 1 partido X más 3 valga 0? Pues no. Hacer la prueba. Menos 3 más 3 es 0, pero 1 partido por 0 es una indeterminación, no vale como respuesta. De hecho, está fuera del dominio. Si probamos cualquier otro valor, ninguno va a resultar en la expresión valiendo 0. Así que no hay tal valor de X. Podemos decir que no hay corte con el eje X. En verdad es una conclusión que podríamos deducir desde el principio, si tenemos una idea de en qué lugar estará la asíntota horizontal, pero en eso entraremos más tarde. ¿Cuáles son las asíntotas horizontal y vertical? La asíntota vertical será una línea imaginaria a la que la función se acerca, la gráfica se acercará mucho a esa línea imaginaria, pero nunca la llegará a tocar. La asíntota vertical en este caso coincide con los puntos que no están incluidos en el dominio. Es decir, si el dominio era pues reales salvo el menos 3, perdón, pues querrá decir que la asíntota vertical será la línea x igual a menos 3. Es decir, que en la gráfica habrá una línea imaginaria en menos 3 en la que no habrá función. Esa será la asíntota vertical. Eso es sencillo. ¿Qué ocurre con la asíntota horizontal? En este caso, la forma que he comentado en alguna otra ocasión que tendremos de calcularla sin emplear el cálculo de límite será esta. Vamos a usar el cociente entre los coeficientes de las x. Es decir, en este caso tenemos a y aquí c. En nuestro caso particular, dijimos al principio que este coeficiente a en nuestro caso vale 0 y el coeficiente c en nuestro caso vale 1. Bueno, pues 0 partido por 1 es 0. Así que la asíntota horizontal, es decir, la línea imaginaria horizontal en este caso, a la que se va a acercar la gráfica, sin llegar a tocarla nunca, será la recta igual a 0. Es decir, tendremos esta por un lado, la asíntota vertical, y la asíntota horizontal pues será coincidente en este caso con el eje horizontal. Vamos a intentar ahora representar esta función con la información que ya hemos averiguado de la función y una breve tabla de valores. ¿Qué sabemos hasta el momento? Bueno, sabemos que tenemos una asíntota vertical en menos 3, tenemos una asíntota horizontal en igual a 0,
Y sabiendo que se trata de una gráfica que tiene una simetría impar, con conocer el desarrollo de una de las ramas podríamos automáticamente dibujar las ramas simétricas. Es decir, si resulta que la rama que terminamos dibujando es así, pues la otra será así. Y de manera opuesta, si resulta que la rama aparece por aquí, pues la otra estará al otro lado. Para ello hacemos una pequeña tabla de valores. Y comenzamos. Vamos a comenzar con el -2, por ejemplo. Y bueno, con la distribución de esos puntos podemos deducir de qué curva se trata. Se tratará de una curva que viene del infinito, pasa por A, B, C, D, E y se perderá hacia el más infinito, hacia el otro lado. Y la curva simétrica pues será similar, ¿no? Podríamos hacer la prueba, pero con toda seguridad tendrá una forma como esta.